Pues espero que estén bien. Digo que es una manera extraña de comenzar este semestre porque supone que iba a ser híbrido y ahora ya saben que las primeras 4 semanas van a ser en línea, como estamos ahora, y después a ver si finalmente pasamos a esa alternancia entre una sesión presencial y una sesión virtual. Pues para comenzar, tengo varias cosas que comentar con ustedes. A ver, la primera, algunos 2 o 3 personas me escribieron que si podían presentarlo en extraordinario. ¿Algunos de ustedes están en ese caso? Sí, yo, ¿Quién es yo? Marta, Marta Marta Arellano. Arellano, ajá, yo estoy en esa situación. A ver, mira, Marta, yo no tengo problema en hacer el extraordinario siempre y cuando asistas con regularidad al curso. Sí, está perfecto, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Entonces, sí, no tengo, nada más te pido que al final del semestre me vuelvas a recordar. Y Sí, claro. pero eso sí te pido, o sea, tienes que, porque además está establecido en el curso, que hay que cubrir un mínimo de 80% de asistencias. Y ese comentario también se los hago a todos ustedes, o sea, no estamos en sistema abierto o sistema a distancia, estamos en un sistema presencial, entre comillas. Entonces, sí hay que asistir, por favor, a los cursos, ¿ok? Claro que sí, gracias. Bueno, de nada. Espérenme, porque tengo que manejar aquí varias cosas. Bueno, te acabas de incorporar Aline Cervantes. Sí, profesor, aquí estoy. Hola, tú estás inscrita, ¿verdad? Todos Sí, los demás entonces están inscritos. Aranza, Axel, Héctor, Antonio, David, Sí, Alexis, Carlos, Ruiz, Max Rodríguez y Aline Cervantes. Ok. yo también soy de extraordinario, profesor. ¿Quién es esa voz que parece de Max ultratumba? ¿Quién? Rodríguez. Max Rodríguez. Marx ¿Me- ¿Se oye Rodríguez. bien? Sí, espérame, nada más déjame localizarte. Ah, ya. Pues lo mismo, Max. Sí acepto que lo presentes luego como extraordinario, pero tienes que asistir Sí, no con hay ningún regularidad problema. al curso. ¿Ok? Ok. Bueno. A ver, déjenme nada más. Esperen. ¿Quién era el otro extraordinario? Marta, ¿verdad? Marta Arellano. sí, sí, profesor, gracias. Bueno, ya tuvieron la oportunidad de ver la bibliografía que les mandé, Sí, ¿sí? sí. Bueno, entonces un comentario sobre esa bibliografía. Les mandé la parte maldita porque para evaluación de este curso, la parte maldita, después voy a ubicar esta obra en el contexto de pues, todo el conjunto de libros escritos por Bataille. La parte maldita, la primera parte se llama introducción teorética o introducción teórica. Entonces, lo que les voy a pedir para pasar el curso es que hagan un resumen de lectura de esa parte del libro. Si quieren leer el resto del libro, pues no les va a hacer daño.
pero solamente, insisto, un resumen de lectura, y ahora voy a explicar qué entiendo por un resumen de lectura. El resumen de lectura de la primera introducción, de la primera parte, que es introducción teórica. Es la parte que está antes. Después el resto del libro son diferentes, digamos, sí, diferentes exámenes históricos o análisis históricos de lo que plantea justamente Bataille en esa parte. No lo incluyan dentro del resumen de lectura, pero por lo menos yo creo que les despertaría un enorme interés. Después de la introducción teórica viene sobre la economía de los aztecas. Por favor, por lo menos lean esa parte. Luego, les pasé el PDF de es una antología que hice con un amigo francés, que son textos escogidos de Bataille. Es la única antología que existe en español, en donde ahí vienen pues algunas partes de libros importantes como La experiencia interior, vienen algunas colecciones de artículos, para los que pues ya tengan antes de este curso un interés sobre la obra de Bataille, o después de este curso que empiecen a tener un interés sobre la obra de Bataille, pues esa antología les puede ser muy útil. Bueno, vuelvo al resumen de lectura. Un resumen de lectura es eso, es un resumen de lectura. No les pido un trabajo, sino un resumen de lectura, que es hacer una glosa de lo que ustedes leyeron. Es perfectamente válido que incluyan algún comentario, alguna opinión fundamentada y argumentada, ¿no? Dentro de ese resumen de lectura. También se vale de una manera argumentada que pues que externen si les pareció bien esa lectura, o si quieren debatir con algún punto, algunos puntos de los que trata Bataille ahí. En fin, también eso se puede hacer. Cuéntenme nada más una cosa. ¿Quién está familiarizado que haya leído algo de Bataille? ¿Tú, Héctor? ¿Qué leíste? ¿O qué has leído? He leído El erotismo, Ajá. también la de Voluntad de Suerte, de Sí. Nietzsche, de esos completos. De acuerdo. Tú, David, que te levantaste la mano, ¿tú qué has leído? Igual el erotismo, que está muy padre, ¿no? Toda esta antropología de los aztecas y ese tipo de temas. La experiencia interior, Sí. de sus novelas también, Madame Edvarda, La historia del ojo, El azul del cielo. Sí, también ese se he leído. Y también sus textos antropológicos de Lascaux o El nacimiento del arte. También las has leído Nacimiento del Arte. Ok, muy bien. O sea, te ha interesado ese autor, por lo que veo, ¿no? Pero si no, no hubieras leído la cantidad de libros que has leído. Sí, bastante. Muy bien. Y a ver, Axel, ¿tú levantaste la mano? No, yo no. ¿Alguien más ha leído algo de Bataille? Bueno, ok. Esa antología les puede servir pues para iniciarse un poco. Bueno, comencemos por esto, un poco contándoles.
Bataille nació en 1897 y se murió en 1962. Es decir, es un autor, digamos, no totalmente contemporáneo a nosotros, pero sí bastante reciente. Abarcó un poco más de toda la primera mitad del siglo XX. Una vez muerto, en 1970, la editorial francesa, que es la editorial más importante, Gallimard, empezó a editar las obras completas de Bataille. Sus obras completas abarcan 12 tomos. Digamos que cada tomo tiene un promedio de unas 700 páginas, más o menos. Son 12 tomos en total. Comenzaron a publicar las obras completas en 1970 y terminaron, si no recuerdo mal, en 1987. La edición de las obras completas tiene un brevísimo texto de Foucault, que en realidad pues, no vale nada, es una pequeñísima presentación, pero digo, no tiene ningún interés, no hace ningún análisis de absolutamente nada. Valga nada más como dato, Bataille, que fue una persona que siempre estuvo alentando y haciendo proyectos culturales y sobre todo revistas, fundó varias revistas. Todavía existe una revista que él fundó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que se llama Crítica. No es la crítica, no es la revista del Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero también se llama así, Crítica. Y sí es significativo que el hecho, bueno, la fundó y fue director siempre de esa revista hasta que se murió. Y el director no lo nombró Bataille, pero el director que siguió con la revista Crítica fue justamente Foucault. Y en el ámbito no solamente de la época de la vida de Bataille, sino posteriormente fue y sigue siendo una revista bastante importante. Pero sobre todo en la época en la que la dirigió Bataille, era una revista de enorme vanguardia, no solamente por el tipo de autores que publicaban, sino las temáticas que se publicaban. De esos 12 tomos, son muy interesantes por una razón, porque cada uno de los tomos tiene un cuerpo de notas que es enorme, gigantesco. No son, digamos, cuando les dije que es un promedio de 700 páginas, no son 700 páginas con una letra así normal para leer, etcétera, sino que cada uno de los tomos tiene una parte muy importante en términos cuantitativos de notas en una letra muy pequeña, en donde hay una enorme información, no solamente sobre Bataille, sino hay una enorme información autobiográfica de Bataille. Y Bataille también, después hablaré un poco de esto, que Bataille como escritor que era un tipo bastante desorganizado, y sobre todo era un autor compulsivo en este sentido. Escribía un texto, luego lo volvía a reescribirlo otra vez, lo dejaba descansar durante años y después regresaba a él y volvía a escribir y reescribirlo, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de las obras completas a la que me estoy refiriendo es una parte muy rica, pero hay que hacer todo un trabajo de arqueólogo pues para meterse, ¿no?, en todos, eso es lo que llamo notas. No crean que son notas a pie de página, sino son notas que además sus herederos, su hija, cuando Bataille murió, pues había una serie de legajos, ¿no?, papeles que reunieron, y la hija, sin saber qué es la que estaba entregando, o sea, ella no hizo ninguna previa selección ni absolutamente nada, se lo entregó a los editores de Gallimard, y los editores de Gallimard pues ordenaron todo ese material. Es significativo
varias cosas en relación a la persona y al pensamiento de Bataille. Voy a mencionar algunas. Si uno busca en la historia en historias de la filosofía francesas, a Bataille nunca lo van a encontrar en el rubro de filósofos, que es una cosa muy extraña. Se lo pueden encontrar en el rubro de psicólogos, sociólogos, filósofos dedicados a la historia de la religión, en fin, varios rubros, pero no como filósofos. Y esto tiene una explicación que también la voy a abordar en unos minutos. Pero sí es significativo el hecho de que una editorial como Gallimard, que insisto, es la editorial más importante en Francia, con una larga tradición, y pues los autores publicados por Gallimard, pues son todos los autores importantes, no solamente franceses, sino en el mundo. Es una editorial que tiene un enorme poder cultural en ese país y en el mundo también. Pues no es casual que finalmente Bataille, siendo un pensador bastante marginal y en un sentido bastante marginado por el gremio de los filósofos en Francia, pues una editorial como Gallimard y no otra se haya interesado en la publicación de su obra completa. Eso quiere decir, por lo menos, una cosa que me parece bastante obvia: la importancia que dentro del ámbito cultural y filosófico francés, la importancia que se le adjudicó y se le sigue adjudicando a Bataille. Otra característica de la persona y de la obra de Bataille, que me parece que también llama la atención, es que en las carreras de filosofía en Francia no hay materias dedicadas al pensamiento de Bataille. Bataille es un autor cuya obra ha sido completamente reacia a ser asimilada o absorbida por el medio académico francés y cualquier medio académico en cualquier parte del mundo. Y eso también es muy sintomático, quiere decir muchas cosas, que a lo largo de este curso pues iremos un poco desgranando por qué sucede eso. Y claro, ustedes me podrían preguntar, ¿no? Se me ocurre que ya se les está ocurriendo, y entonces, Ignacio, ¿qué diablos estás haciendo dando un curso de Bataille? Pues es una buena pregunta que yo me he hecho durante bastante tiempo. Los que hayan leído, por ejemplo, el caso de David, el erotismo, alguna otra obra, Lascaux, El nacimiento del arte, etcétera, bueno, evidentemente los libros de Bataille son propositivos, es decir, tienen ideas, contienen análisis de muchos temas, pero lo que no hay en Bataille es una doctrina. O sea, Bataille no ha contribuido a la historia de la filosofía en términos de haber aportado una doctrina. Hay, en términos generales, una doctrina platónica, ¿no?, que está contenida en los diálogos de Platón. Hay una doctrina cartesiana que está contenida en la obra de Descartes. Normalmente los filósofos que se estudian en una carrera de filosofía y muchos de ellos que los convertimos en objeto de estudio y de análisis para tesis o para desarrollo de una obra personal, ¿no?, porque ese autor o un conjunto de autores nos interesaron en la vida, etcétera, etcétera. Pero insisto, lo que normalmente y con lo que nos manejamos en el ámbito de la filosofía es justamente con una doctrina, un conjunto de doctrinas que las discutimos, las criticamos, las embellecemos, lo que ustedes quieran que se haga en términos exegéticos, pero hay ese sustrato. Bataille no tiene una doctrina. Ni sus libros, ni cada uno de sus libros aportan algo
a una doctrina que podría decirse, Bataille y su doctrina acerca o del arte o acerca de la historia o acerca de la economía política, etcétera. Eso es lo que podemos convertir en un objeto de estudio en el ámbito académico universitario. Eso es una razón ya importante para entender por qué, insisto, no ha sido asimilado justamente a ese ámbito. En Bataille no se puede enseñar algo. Y en este caso yo no les puedo enseñar a Bataille. Y también tengan presente otra cosa. Y cuando un profesor da un curso, pues normalmente o se supone que es esto, y por eso yo doy un curso sobre Bataille, porque he leído durante muchos años la obra de Bataille, he escrito varias cosas sobre Bataille, y no es que lo entienda mejor que otras personas, pero en la medida en que yo fui entendiendo que Bataille, a lo que acabo de aludir, no era un filósofo que propusiese una doctrina, un conjunto de doctrinas, pues someterlo, digamos, al proceso de una enseñanza universitaria, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí en este momento entre nosotros, ustedes y yo, pues, ¿qué puedo articular acerca de la obra de Bataille? Bueno, Bataille no solamente escribió textos de filosofía, Bataille no solamente escribió novelas, pero que son unas novelas también bastante sui generis, porque si las analizamos mínimamente, pues no obedecen a una estructura clásica de lo que es una novela, tampoco no son relatos, ¿no? O sea, no son cuentos que haya publicado por separado en lugar de una colección de cuentos. Bataille también escribió poesía, tiene un único libro de poesía que se llama Lo Arcangélico, que tampoco su poesía es una cosa así, que haya marcado la historia de la poesía ni francesa, ni europea, ni mundial, ¿no? Ya no sé si es una poesía mala o buena, pero no es una poesía significativa, a diferencia de sí, hay algunos textos suyos, algunos ensayos que sí son muy significativos, a mi parecer. Entonces, para decirlo de una manera abreviada, sobre cuál sería mi propuesta en este curso, es decir, qué les voy a enseñar, si de una manera u otra estoy diciendo, es que no hay muchas cosas que enseñar sobre Bataille. Si este curso fuese sobre Hegel, fuese sobre Descartes, fuese sobre algún otro autor, Foucault, etcétera, sí, claro, ahí hay material de sobra para cubrir no solamente un semestre, sino varios semestres. Pero a mí me parece, y esto es una propuesta en términos personales, ¿no? Que insisto, todo profesor cuando da un curso sobre algún autor o sobre algún tema que ha trabajado, ha rumiado y que maneja con cierta solvencia, pues lo que uno está escuchando no solamente es la exposición ascética, ¿no? De un autor o de una obra o de un tema, sino pues también un poco la interpretación personal de esa persona que está a cargo de un curso. Y en este caso, lo que en esencial me interesa hacerles ver, comprender, es que en Bataille, y esto es lo que a mi juicio es lo que lo hace más interesante, es lo que lo hace uno de los filósofos más importantes del siglo XX, es que Bataille asumió de una manera consciente un gravísimo problema, que es más allá, que está más allá de ser un problema filosófico. Va a parecer un poco críptico ahora lo que voy a decir, pero también espero que a lo largo del curso se vaya aclarando esto que voy a decir. En Bataille hay una problemática que me parece fascinante, que es la problemática que justamente se abre con el siglo XX, que no solamente se abre en el ámbito de la filosofía, sino también se abre en el ámbito del ensayo, en términos generales, también se abren en el ámbito de la literatura, en la novela, por ejemplo.
Y este problema es lo siguiente, es el problema de la expresión. La pregunta es la siguiente, ¿el lenguaje alcanza para expresar la experiencia vivida? Si la respuesta es que el lenguaje alcanza, entonces necesariamente tenemos que aceptar que todo lo que está dicho en el lenguaje es lo que agota justamente la experiencia. Y no es posible experimentar nada que no pueda ser dicho en el lenguaje o que vaya más allá del lenguaje. En ese sentido, digamos, el lenguaje entonces constituiría para nosotros, ¿no?, los seres humanos, una suerte de totalidad en donde ahí cabe justamente la totalidad del mundo. Bueno, les voy a decir que, siguiendo la historia del siglo XX, pues esta postura que acabo de sintetizar, pues en realidad es una postura que constituye un optimismo, y ese optimismo no se encuentra en el siglo XX. Este fue un optimismo que prevaleció en otras épocas históricas, pero imposible que prevaleciera en el siglo XX. Justamente, la literatura en sentido general, no novelística o poesía o ensayo, la literatura en general, y entendamos también que todo ensayo filosófico es, por definición, también parte de la literatura. O sea, la literatura no se agota solamente en géneros literarios, ¿de acuerdo? La literatura puede utilizarse este término en el sentido más amplio, que es justamente la expresión escrita. ¿De qué? Señores, de un recuento histórico, de una experiencia a nivel colectivo, de una experiencia a nivel individual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decía, suponer que en el lenguaje cabe todo el mundo y que puede decir, y todo lo que podemos decir en el lenguaje, eso es lo que agota la experiencia humana, insisto, es un optimismo que eso hace ya tiempo, por lo menos lo perdimos en Occidente, esa ingenuidad. No, el siglo XX, una de las cosas que lo caracteriza desde sus primeros años es la aparición de ciertos autores que van a poner en entredicho este presupuesto y que van a llegar a la conclusión, en última instancia, que no todo puede ser dicho en el lenguaje. Tarde o temprano el lenguaje no alcanza para expresar ciertos tipos de experiencias humanas. Que, insisto, pueden ser o colectivas o individuales. Bataille es un claro ejemplo, y Bataille es un clarísimo ejemplo de escritor, en el sentido también más amplio, que eso incluye a cualquier filósofo. Bataille es uno de los escritores del siglo XX que entendió perfectamente esta problemática. Fue un problema que continuamente se estuvo planteando a lo largo de su vida como filósofo y como escritor justamente. Es una problemática que no tiene una resolución, no tiene una solución. Ese problema no se soluciona ni se arregla adquiriendo un bonito estilo en la escritura, o como hizo Heidegger, por ejemplo, recurrir a un lenguaje profundamente rebuscado. De hecho, también una de las cosas que caracterizan la obra de Bataille es que el lenguaje de Bataille es bastante sencillo. La complejidad de su pensamiento reside en otra cosa y no propiamente la expresión. Voy a repetir eso, el siglo XX tiene un ejemplo, también a mi juicio, un ejemplo muy claro, que es el caso de Heidegger, ¿no? Cómo hablar de supuestamente cosas como el ser y cómo habitar el ser, etcétera, etcétera, pero con un lenguaje tan especializado que pues eso queda reducido
a un grupo muy reducido de especialistas sobre la obra de Heidegger. Ese no es el caso de Bataille. Su lenguaje aparentemente es un lenguaje muy llano. Bataille prácticamente no recurre a conceptos filosóficos ni gran cosa. Siempre, insisto, está presente el problema de la expresión. También esto lo voy a aclarar a lo largo del curso. Bataille continuamente a lo que alude y a lo que va a aludir en muchas de sus obras va a ser a lo que él llamó la experiencia interior, que es una experiencia de la subjetividad. De hecho, el primer tomo de la Suma Teológica se llama La experiencia interior. La experiencia interior no es un objeto que podamos designar con un conjunto de conceptos o con un conjunto de palabras. La experiencia interior es algo sucedido a ese sujeto llamado Georges Bataille. Eso es lo que plantea justamente el problema de la expresión. Para Bataille, lo que es profundamente problemático es cómo la experiencia interior, la experiencia vivida por él, una experiencia, insisto, absolutamente subjetiva y en ese sentido no puede trasladarse a los otros individuos. De la misma manera que el dolor de muelas que estoy teniendo ahora no se lo puedo trasladar a ninguno de ustedes, ¿no? Hay experiencias que son profundamente subjetivas, una de ellas es justamente el dolor. El dolor no emocional, sino el dolor físico. Ese es el mismo caso de la experiencia interior. Entonces, aquí se plantean también dos problemas para Bataille. Uno, si es una experiencia subjetiva, ¿qué sentido? ¿Qué importancia tiene hablar justamente de ella? Es decir, asumir que eso puede interesar al resto de los seres humanos, pues es algo demasiado poco sostenible. Y la otra, que este es el gravísimo problema al que me estoy refiriendo. La experiencia, ¿cómo es posible que no... la escritura, la expresión de esa experiencia, ¿cómo es posible que no traicione esa experiencia? ¿Cuál es el margen que se abre para que pueda ocurrir esa traición? Intentamos lo siguiente. En el momento vital, ¿no? En el tiempo vital en el que uno está experimentando una experiencia, en ese momento es imposible estar comunicando esa experiencia. En ese momento es imposible estar expresando esa experiencia. Por consiguiente, la expresión, y bajo la forma de escritura, siempre viene en un tiempo posterior a la experiencia misma. En realidad, cuando intentamos expresar una experiencia, lo que estamos haciendo es expresar no la experiencia, sino el recuerdo que tenemos de esa experiencia, lo cual no es lo mismo, ¿eh? La imposibilidad de que ocurra de una manera simultánea experiencia y expresión de la experiencia. Eso es lo que abre y eso es lo que abrió el problema para ciertos autores del siglo XX y hacer de la escritura algo profundamente problemático. No es ninguna novedad decir que el recuerdo de lo vivido es algo que puede traicionar profundamente justamente lo vivido. Y la escritura solo puede, insisto, solamente puede fundamentarse en el recuerdo. Esto problematiza la experiencia de la escritura a tal punto, en el caso de Bataille y en algunos otros autores, pero estamos dedicados a Bataille, que continuamente Bataille fue un escritor que se hizo la pregunta: ¿para qué estoy escribiendo?
Entonces, no hay una idea de destino, ¿no? Que el escritor o Bataille desde jovencito mostró aptitudes para, o Vargas Llosa, por decir una cosa, ¿no? Mostró aptitudes para la escritura y entonces, pues, no pudo haber hecho ninguna otra cosa. No, la escritura no es destino. La escritura es una tarea que se asume radicalmente, es decir, 100%. Hay escritores que no hacen esto y son los escritores pues que están tratando de ser célebres, pero antes de que se mueran ya nadie los recuerda, ¿de acuerdo? Pero los escritores importantes, los que dejan, a los que hacen una mella en el futuro y los que dejan un legado del cual podemos aprender y nutrirnos, ¿no? Posteriormente a su vida, pues son escritores que asumen justamente este tema de la escritura, insisto, como algo profundamente problemático. Sí, Bataille escribió y escribió mucho. No fue un autor con una obra pequeña. Los 12 tomos a los que me he referido son la prueba clara y fehaciente de que escribió mucho. Y continuamente estuvo preguntándose el sentido justamente de por qué escribir. Bataille fue un pensador muy desorganizado, escribió de una manera muy desorganizada. Cuando uno se mete en su obra completa, uno se encuentra que lo que estaba escribiendo en tal año lo retoma posteriormente, lo cambia todo. Luego, Bataille tiene una forma de escribir porque le costaba trabajo, digamos, construir un discurso arquitectónicamente bueno. O sea, esto que uno puede detectar rápidamente cuando lee, por ejemplo, a Descartes, ¿no? Las meditaciones, el discurso del método, es una estructura de argumentación que es impecable, absolutamente impecable. Cuando uno lee a Kant, alguna de sus críticas también es absolutamente impecable, ¿no? No, Bataille no solamente no le interesaba eso, sino no le interesaba, entre otras cosas, porque adolecía de la posibilidad de construir un discurso así. Esas no fueron sus pretensiones al escribir filosofía y al meditar acerca de la filosofía. Entonces era un escritor muy desorganizado, que la mayor parte de sus libros no es que se haya sentado y ya haya empezado a escribir. Primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto capítulo y así hasta el final. No, sus libros los constituía con determinados fragmentos que tenía escritos ya en diferentes épocas, entonces los reunía y publicaba una primera edición, por ejemplo, ¿no? Y después para una segunda edición cambiaba, sacaba ciertos fragmentos, volvía a poner a otros, etc. Entonces, en Bataille se puede seguir la secuencia de algunos de sus textos, cómo los fue modificando según el número de ediciones que se hicieron. En realidad, lo que sus libros los escribió, la mayor parte de ellos, insisto, como si fuese un juego de rompecabezas, coger diferentes elementos y acomodarlos de una manera. Y años después, cuando le interesaba reformular lo que contenía ese libro, entonces modificaba, repito, ciertos fragmentos, quitaba unos, ponía otros nuevos, etcétera, etcétera. De toda su vastísima obra, hay ciertos libros que, digamos, están escritos de una manera convencional. Es decir, nosotros como lectores podemos seguir el hilo de un razonamiento, de una estructura discursiva que también no nos cuesta trabajo seguir. Uno de los ejemplos más claros
esto, de lo que estoy hablando, es justamente la parte maldita. Es un libro de ensayo, toda forma. Hay otro, por ejemplo, el erotismo. El erotismo tuvo una primera versión años atrás, antes de que lo publicara, en que la había titulado Historia del erotismo. La dejó inconclusa, pasaron ciertos años y se deshizo prácticamente. Lo que retomó en el erotismo, de la historia del erotismo, fue muy poco. Realmente reformuló muchas cosas y eso es así como nació el erotismo. Hay otro texto que no está traducido al español, y les cuento esto porque luego los editores hacen unas trampas increíbles. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto. En el caso antes de plantear el caso de Bataille, de Foucault, les voy a escribir aquí. Ahora se los mando. Cuando Foucault murió, ya les mandé, eso es un título, Dit et écrit. Es un título de 3 volúmenes que también publicó Gallimard, que publicó con textos nunca publicados por Foucault. Son 3 tochos de más de 1000 páginas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los editores en España, los editores en Argentina, en Chile y alguno aquí en México? Han cogido algunos textos de esos que están dentro de esa reunión, digamos, de los escritos póstumos de Foucault, y entonces lo traducen, hacen un libro, y lo que nunca dicen es que eso no es un libro, ¿no? Sino que es un fragmento que está sacado justamente de esa colección de manuscritos inéditos que se editó en Foucault. Cuento esto porque Foucault me viene a la cabeza, es uno de los en donde literalmente los editores han ganado mucho dinero haciendo creer, ¿no?, que son obras completas. Este es el caso de Bataille y un libro que se llama Lo que entiendo por soberanía. No existe ese libro. Bataille no escribió un libro que se llama Lo que entiendo por soberanía. Lo que sí Bataille escribió es un libro que se llama La soberanía. Entonces, ¿qué es lo que entiendo por soberanía? Pues el editor, ya no me acuerdo si fue argentino o español, el editor lo que hizo fue coger la introducción teórica que tiene la soberanía y lo publicó como un libro, no explica de dónde lo está sacando, no cuenta, y lo presenta como un libro de Bataille que se llama lo que entiendo por soberanía. ¿De acuerdo? Por desgracia, muchas de las cosas que están traducidas al español y que se leen en español, y que también algunas cosas de Bataille pues están editadas así. Es decir, a mí lo que me parece grave es que estén descontextualizadas. Entonces, bueno, sepan que no hay un libro que se llama Lo que entiendo por soberanía, si en algún momento se lo encuentran. Bueno, la desarmonización de la obra de Bataille. Entonces decía, hay algunos libros que, pues sí, obedecen un poco a la idea que nosotros tenemos de lo que es un libro de filosofía. Es decir, discursivamente están bien organizados, argumentativamente también, etcétera, ¿no? El caso de la parte maldita, pues eso, hay una introducción teórica en donde sienta una serie de precedentes conceptuales, teóricos, y luego después las diferentes partes que vienen a continuación es a partir de todo ese entramado conceptual que ha establecido Bataille, busca ejemplos históricos
de lo que él le interesa, ¿no? Lo que llama la economía solar, lo que llama la economía de consumición, etcétera, etcétera. Pero luego nos encontramos otros libros que no hay manera literalmente de hincarles el diente. Son libros muy extraños, que raramente parecen libros de filosofía, más bien parecen alguno, como por ejemplo El culpable, es prácticamente un diario. A veces cuando uno los lee, pues acaba uno preguntándose, bueno, ¿y a mí qué me interesan estas batallitas de Bataille, ¿no? ¿O qué interés puede tener para la historia de la filosofía las patoaventuras de este señor, ¿no? Me refiero específicamente a eso que se llama la suma, la escribo, la suma ateológica. Oh, ateológica. Y se me fue. Ateológica no, es ateológica. ¿Qué constituye eso que llamó la suma teológica? Está constituida por 3 libros, es decir, 3 volúmenes. El primero es la experiencia interior, el segundo es el culpable, y el tercero es sobre Nietzsche y entre paréntesis la voluntad de suerte. ¿Cuándo escribió Bataille estos 3 libros? Pues los escribió en un momento de su vida que era muy complicado, que fue prácticamente escribió estos libros en los años de la Segunda Guerra Mundial. Primero escribió, de hecho, El culpable, después La experiencia interior y después sobre Nietzsche. Pero decidió después organizarlos ya en la publicación de eso que es la suma teológica. Primero está la experiencia interior, el culpable y después sobre Nietzsche. Son, repito, textos arduos, no solamente por la manera en cómo están escritos, que es una escritura totalmente fragmentaria, es decir, son colecciones de párrafos dividido en secciones que uno va descubriendo que esas secciones no tienen mucha relación unas con otras. A veces cuando uno lo está leyendo, lo confieso, dan ganas de tirar el libro a la basura, ¿no? Es decir, fíjense que, no sé si alguno sepa de esto, pero en México se comenzó a leer a Bataille gracias a esa generación de escritores que se llama la generación de los 50. Sobre todo los más conocidos fueron Salvador Elizondo y Juan García Ponce. Haría un comentario personal, es una lectura que, o sea, leer a esos escritores mexicanos que leyeron a Bataille, en realidad para mí no ha tenido mucho interés, casi ninguno, porque lo que se interesaron sobre todo fue en el erotismo. Fueron escritores que llevaron una vida así muy locochona, ¿no? Para decirlo en buen mexicano, muy desmadrosa. Y entonces, un poco así, también Bataille tuvo toda su juventud y su primera madurez, pues llevando una vida muy desgarrada, también muy locochona, que fue el periodo de entreguerras, eso que se llama el periodo de entreguerras, que es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero esencialmente, insisto, esos, también otro Burrola, un tipo de teatro, que era muy amigo de ellos,
pues les interesó sobre todo eso, ¿no? El Bataille del erotismo, o sea, no solamente de la obra, sino de su novelística, ¿no? Los que se hayan adentrado en alguna historia del ojo, Madame Eduarda, en algunas de esas novelas, pues son novelas que son francamente pornográficas, ¿no? Me parece que en realidad la parte más relevante, más apasionante por lo que ocurre en esos libros de Bataille no es el erotismo, porque yo no digo que sea un mal libro, pero me parece que en realidad el corazón de la obra de Bataille, todo lo demás de una manera u otra es periférico. El corazón de la obra de Bataille es justamente los 3 volúmenes de la Suma Teológica. También voy a dedicar lo que sea necesario en este curso a explicar un poco qué es lo que sucede en esos 3 libros. Algunas veces me ha pasado en años anteriores en donde un alumno, alumna me dice, pues es que ya empecé a leer sobre Nietzsche, pero no explica, no, claro que no explica Nietzsche. Sobre Nietzsche, el último volumen de la Suma Teológica no es una explicación sobre Nietzsche. Otra cosa, es una apropiación por parte de Bataille de Nietzsche, que eso es muy diferente. Pero no, uno para entender a Nietzsche sería una equivocación adentrarse en ese libro pretendiendo que es una explicación así como, no sé, podemos consultar algún libro para que nos explique la filosofía de Hegel o que nos explique la filosofía de Descartes. Y sí, me doy cuenta y acepto que la lectura de la Suma Teológica es una lectura, insisto, complicada, porque no cumple con las expectativas de nosotros como lectores. Fíjense qué es lo que normalmente, y con esto ya iré terminando. Bueno, una de las cosas, las sesiones, ya voy a decir algo que todo el mundo lo sabemos porque también lo hemos experimentado, no sé en otros cursos, pero después de, yo no sé si ya llevan ustedes algunos cursos en pantalla, cuando les toca el mío, pero después de una hora y cuarto, ya estar ahí en una pantalla ya no se concentra, pierde la concentración, el interés de estar frente a la pantalla, etc. Entonces, normalmente estoy dando eso, una hora y cuarto. Si alguna vez me puedo extender más, pues me extenderé, pero normalmente eso es a lo que dedicaremos, ¿de acuerdo? En cada uno de estas clases. Bueno, decía entonces en relación a la experiencia interior, perdón, en relación a la Suma Teológica. No hay mucho que explicar sobre la Suma Teológica. Suma, eso es profundamente irónico por parte de Bataille, utilizó este vocablo de suma, ¿no? Con doble M, evidentemente pensando en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Lo que es una suma con doble M es la totalidad del conocimiento. En la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino está contenido todo el saber humano acerca del mundo hasta ese momento. Es una exposición, porque eso es lo que sigue Santo Tomás de Aquino, eso es lo que sigue, es esta idea aristotélica. No solamente una idea aristotélica, es lo que imprime como legado sobre todo Aristóteles para la filosofía futura. Que la filosofía debe de ser el esfuerzo de dar cuenta de la totalidad. Es decir, la filosofía entraña todo el conocimiento de todo el mundo. Eso es una exigencia que Aristóteles formuló para la filosofía y es una exigencia que va a seguir a lo largo de toda la historia de la filosofía. Así se explica el por qué de pronto en ciertos momentos históricos surge un sistema filosófico o filosofía sistemática. La filosofía sistemática es la que como sistema, es decir, como totalidad, da cuenta de la realidad como totalidad.
Ese es el caso del sistema cartesiano y la culminación en Occidente que va a ser el sistema hegeliano. Entonces es ya no una burla, porque Bataille no se burla, es ya una paradoja, que eso sí le interesaba mucho a Bataille, las paradojas. Es una paradoja en relación a esa exigencia que desde Aristóteles la filosofía se hizo a sí misma. ¿Y qué quiere decir ateológica? Porque también, paradójicamente, ¿no?, a esa suma la adjetiva como ateológica, que evidentemente recuerda la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. También veremos con mucho detalle para Bataille qué es la ateología. Recuerden que el prefijo a significa sin, y entonces, ¿qué quiere decir en última instancia eso de una suma, una totalidad de conocimiento sin teología? La teología no es una doctrina, la teología no es un pensamiento, la teología no es un concepto en la obra de Bataille, simplemente designa algo, y sobre esto insisto, ahondaré un poco más, designa el siguiente hecho. Si Nietzsche ya había anunciado que para Occidente Dios ha muerto, Bataille por ateología va a entender todavía la posibilidad de una meditación sobre ese vacío que Dios ha dejado después de su muerte. O sea, Nietzsche toma literalmente, y Bataille, aprendiendo de Nietzsche, también toma literalmente el hecho de que el cristianismo lo que anuncia es la muerte de Dios. Dios convertido en hijo del hombre, ¿de acuerdo? Pasa por esa experiencia terrible que es la experiencia humana de la muerte, la angustia por la muerte, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo demás ya ni a Nietzsche le interesa, ni a Bataille le interesa, que es el tema de la resurrección, ¿no? Al tercer día, etcétera, etcétera. No, solo lo que les interesa es eso. Dios ha muerto, y en el caso específico de Bataille, Dios ha muerto y por consiguiente ha dejado un vacío. Todavía, insisto, cabe una reflexión, una meditación acerca de ese vacío. Sin que, y subrayo esto, y se entenderá cuando ya aborde el tema de la teología, sin que Bataille haya pretendido construir una doctrina sobre ese vacío, que haya pretendido construir un concepto de ese vacío, para nada. Por eso obedece a este título de suma ateológica. Ya con lo que voy a decir termino, y a partir de los años 50, es decir, unos 12, 15 años antes de morir, Bataille, ya un pensador totalmente maduro, pensó, esto está perfectamente documentado en una parte de sus notas en la edición de las obras completas, pensó agregar un cuarto y un quinto volumen a la suma ateológica, reuniendo un conjunto de textos que ya tenía escritos y que pensaba escribir. El cuarto volumen, hay una serie de proyectos, ¿no?, que le escribió a lo largo de todos esos años, hasta poco antes de morir, en donde va escribiendo y diciendo, ya escribí esto, etcétera, y el título que siempre aparece para el cuarto volumen, pensaba llamarlo La pura felicidad. Y el título del quinto volumen sería El no saber, no-saber, que eso también es otro tema en Bataille y que en su momento también lo voy a abordar. Bataille se murió, no logró concretar o terminar ese proyecto de una suma teológica con 5 volúmenes y quedó, se le quedó en el tintero. Y por eso la suma teológica sigue teniendo
los 3 volúmenes. 3 volúmenes que fueron publicados hace bastantes años, como 20 años, fueron traducidos por Fernando Sabater. Están publicados en Taurus y la verdad en algún librería de viejo, pero ya no existe, ya no se consigue. Déjenme rascar, igual puedo tener yo la experiencia interior en algún PDF, déjenme rascar, y se las mandaría. Otra cosa que les mandé fue el índice de las obras completas. Claro, las obras completas están en francés, entonces el índice pues está en francés. Por lo menos ahí que tengan, que sepan con esa descripción, eso lo hice para mi tesis de doctorado, que sepan en cada uno de los volúmenes dónde está qué libro, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del tomo 12 de las obras completas, los editores hicieron una cosa sensacional, absolutamente sensacional. Ojalá algún día tengan la posibilidad de verlo si siguen de una u otra manera interesándose y trabajando sobre Bataille. Los editores de Gallimard, Bataille trabajó en una parte de la Biblioteca Nacional de París, que era el gabinete de medallas. De hecho, él fue director de ahí. Su profesión era archivista paleógrafo. Había estudiado en la escuela en Francia en la que se estudia y existe todavía para hacer eso. Y consiguió un trabajo, y eso fue un archivista de toda su vida en la Biblioteca Nacional de París. Y Bataille, no, esto no lo digo con seguridad, pero parece ser, fue un hombre que sí salió de Francia alguna vez, pero fue un hombre que más que viajar por diferentes países, lo que sí, como le tocaron épocas turbulentas en su vida, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se movió mucho por diferentes partes de Francia, vivió determinadas épocas, etcétera. Vivió en París un tiempo, aunque no era de París, vivió un tiempo y después le agobiaba mucho la ciudad y buscaba mejor lugares en provincia. Con esto quiero decir que Bataille no fue un escritor ni fue un pensador que haya hecho una colección de una gran biblioteca, ¿ok? Pero Bataille sí era un gran lector, leyó muchísimo y lo sacaba ¿de dónde? Pues de su lugar de trabajo, de la Biblioteca Nacional de Francia. Y entonces en el 12º tomo publicaron los préstamos que hizo Bataille de los libros que sacó de la biblioteca a lo largo de 35 años. Y eso es una radiografía increíble de lo que ese señor leyó. Les puedo así contar brevemente, así de términos resumidos, en términos de resumen. Siempre leyó literatura mística. Bataille no sé si los hablaba, pero leía muy bien el inglés. De hecho, la literatura que más le interesó no fue la francesa, sino la literatura inglesa. Tenía una gran afición por la literatura inglesa. A los místicos españoles los leyó en español. No me imagino que sacara las obras de Santa Teresa, por ejemplo, en español, nada más para hacer la finta para la posteridad, ¿no? Entonces, pues si sacaba esos libros en español, pues era porque los leía en español. Y la literatura mística, entonces repito, leyó a muchos autores místicos, sobre todo los de la tradición alemana y la tradición española del siglo XVI. Sobre economía política también leyó bastante. Historia de las religiones es otro de los temas que le fascinaron. También leyó muchísimo. Y lo que uno se da cuenta en esos 35 años de todos los libros que sacó y que leyó, es que era un hombre con una vastedad de intereses increíble, absolutamente increíble. Es decir, no fue solamente un filósofo que se interesó en filosofía, no, por el contrario. Y voy a decir esto y ya en su momento lo desarrollaré. Uno de los intereses de que lean ustedes La parte maldita es que es uno de sus libros mejor organizados en sentido confesional, pero Bataille escribió ese libro en los años 40 y tantos, 50 y tantos,
en donde ni siquiera existía esta palabra que voy a pronunciar, que hoy está de moda, y lo que hace Bataille en ese libro es un clarísimo ejemplo de una construcción intertextual. Es decir, ahí Bataille lo que se está inventando es la intertextualidad. No conozco la obra de otro individuo en esa época, más o menos en esa época histórica, que tenga esas características que tiene ese libro de Bataille. O sea, no solamente la reunión de diferentes temas. Lo que es apasionante de ese libro, La parte maldita, es cómo va entretejiendo antropología, etnología, historia de las religiones, teoría del conocimiento, economía política, ¿no? Cómo las va literalmente, va construyendo un tejido nuevo a partir del hecho de ir entretejiendo esas disciplinas. No es solamente nada más la suma de esas disciplinas. Eso es la intertextualidad, y ese libro de Bataille es, hasta donde yo conozco, es el primer texto profundamente intertextual. Son de esas pequeñas herencias que a veces no se verbalizan, que no se hacen del todo explícitas, y en este caso, el caso de Bataille, pues hay algunas herencias que no se mencionan o no se saben mencionar porque se desconocen, pero porque se desconozcan, eso no significa que no hayan ocurrido o que no existan. Pues nada, con esto concluyo esta sesión. ¿Y tienen algún comentario, alguna duda? Sí, bueno, tenía primero que nada la duda, ¿no? De qué es una construcción intertextual. Y pues sí, realmente esto responde a lo que ya dijimos de la vastedad que hay en sus intereses. Y, por ejemplo, bueno, no sé, tal vez, no sé si esto sea tan evidente en nuestros textos, tal vez es muy aventurado, pero, por ejemplo, en el erotismo también hay como varias, pues sí, varias áreas del conocimiento que él las utiliza para explicar algo de una manera así como que tiene varias dimensiones, ¿no? Porque explica pues el erotismo tanto desde un punto de vista antropológico como también desde un punto de vista, pues sí, normativo, cuando habla de la transgresión y de qué implica romper reglas. Sí. También eso lo utiliza ahí. Obviamente también se interesa mucho por la historia del arte, ¿no? En el erotismo, entonces sí es, vaya, es como, sí, construcción intertextual, vaya, sí es, o sea, como que si me lo decían así, pues no, yo decía, ¿eso qué significa, no? Pero ya, ahora que lo explicó, y creo que sí, con Bataille hace bastante sentido esta manera de, pues sí, de articular su pensamiento. Es que no se reduce nada más el caso de Bataille a decir es que fue un pensador culto, que lo fue, evidentemente, lo fue, y fue además políglota. No, es que lo que hace justamente es eso, es decir, en cada momento de su vida, cuando se va interesando en una disciplina, es porque no es que esté él contemplando ya el conjunto de su obra, no es el caso de Hegel, que escribe la fenomenología a los 28 años y ya tiene claro lo que es el sistema, ¿no? Y que después va a desarrollar a lo largo de su vida. No es el caso de Bataille, por el contrario, Bataille es un pensador que muchas veces tenía las cosas bastante confusas, ¿no? Y no claras. Pero la manera en cómo va utilizando, se sirve de eso que sabe de diferentes disciplinas, literalmente para tejer pues digamos, una interpretación, más que una explicación, una interpretación de la realidad, ¿no? Eso es lo que es profundamente interesante y novedoso ya que estás hablando, que recuerdo que dijiste, David, que habías leído Lascaux, el nacimiento del arte. Cuando uno lee ese libro y sabe algo más o menos de historia del arte, uno se da cuenta que es profundamente novedoso lo que está haciendo ahí Bataille en Lascaux. Hasta el momento en el que aparece ese libro, la historia del arte no había asumido un conjunto de perspectivas que sí están asumidas dentro de Lascaux, el nacimiento del arte. Y esencialmente a lo que me refiero es mostrar que la importancia que tiene Lascaux como
como el conjunto de arte, se llama arte parietal porque es de paredes, ¿no? O sea, el arte prehistórico, no solamente en ese momento es el conjunto más antiguo, sino dice Bataille, es que lo que podemos ver en Lascaux, en las grutas en la gruta de Lascaux, es una descripción de lo que puede ser, de lo que es de hecho el mundo simbólico y el mundo y la expresión de la conciencia de sabernos mortal. Curiosamente, no nosotros, sino antes de nosotros, porque los individuos que pintaron las paredes de Lascaux no somos nosotros, no es el Homo sapiens, es un neántropo, es una especie animal un poco anterior a nosotros. Y nada más voy a decir esto y también lo voy a explicar en su momento. Les voy a mandar datos sobre esto. También en el norte, digo, en el sur de Francia, que está repleto de grutas y faltan muchas por descubrir. Hace unos años, también por accidente, se descubrió la que hoy está datada la gruta más antigua, que se llama, se los voy a escribir, la cueva de Chauvet. Así. Chauvet. La cueva de Chauvet, hay una película que hizo Wim Wenders. Si buscan ustedes que son grandes buscadores de internet y YouTube, etcétera, etcétera, hay una película que hizo Wenders que es fascinante. A ver, descubrieron Chauvet, lo descubrieron como siempre se han descubierto esto, por azar, por accidente. Son unas cuevas que ya nunca han estado abiertas al público. Los de Lascaux se datan más o menos hace unos 28,000 años. De Chauvet se datan entre unos 35 y 38,000 años. Es el ejemplo de arte prehistórico, de arte parietal más antiguo. Es fascinante las cosas que hay ahí. Se dan cuenta la diferencia, o sea, hay una diferencia de casi 10,000 años antes de Lascaux. Y esa película de Wim Wenders, el gobierno francés le permitió hacer esa película porque es Wim Wenders, ¿no? El cineasta alemán. Pero no le permitieron meter equipos profesionales, luces y todo eso, porque eso daña todo el ambiente de esas grutas que han permanecido, pues imagínense, cerradas la cantidad de miles y miles y miles de años. Entonces, a Wenders solamente le permitieron con una cámara de turista, así tal cual, una camarita, ¿no? Pequeñita, filmar. Y la película que hizo Wenders, que dura como 1 hora, tiene un texto que es fascinante, que es un texto de él y uno está escuchando la voz de él, cómo va, pues mostrando las diferentes partes donde hay arte parietal en esa cueva y el texto que escribió es la mitad de la película. Pocos años después, como a los 5 años que lo descubrieron, hicieron al lado del verdadero Chauvet está muy bien hecha, lo conozco. Hicieron una réplica de una parte de la cueva de Chauvet, porque es una cueva que mide más de 1 kilómetro. Entonces hicieron una parte, pero una parte importante, son como 300, 400 metros que uno recorre. Claro, eso, pues uno sabe que eso es una copia, pero pues si no es copia, pues no se puede ver, ¿verdad? O al menos en fotografías. Y lo mismo que pasó con Altamira, que también está cerrada, y Lascaux también lo cerraron, y también en Lascaux, a un lado de Lascaux, hay una reproducción de una parte de Lascaux, que eso sí, para los turistas lo pueden visitar. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Pues si no, entonces nos vemos el próximo lunes. Les pido otra cosa que también les pido, por favor, no aparezcan a las 6:30, 6:45, porque ya no los recibo y no les marco que asistieron. No les estoy pidiendo como si fuéramos ingleses a las 6 en punto, pero sí lleguen máximo, o sea, no les digo que lleguen a las 6:10,
lleguen a las 6 y para los que se retrasen un poco, lleguen a las 6:10, 6:15 máximo. Lo que hice hoy, así lo haré todas las sesiones. Yo a punto de las 6 les escribo, vamos a esperar a que vayan llegando y ya cuando se junten suficientes, abro la comunicación y comenzamos la clase, ¿de acuerdo? Y otra cosa que les pido, lean. Estudiar filosofía significa que hay que leer, ni modo. No, las cosas no, uno no aprende ni lee filosofía, no sé, tomando el vapor o comiéndose una rica hamburguesa. Hay que leer. Entonces les pido por favor que lean. Ya a lo largo del curso se me verán ocurriendo otras cosas que les puedo pasar como bibliografía, que no pretendo que las lean en este momento, pero en algún momento también les puede ser útil. Ahora ya no, pero todavía 20, 25 años después de que había terminado la carrera yo, en algunas listas de bibliografía que había tomado de profesores y de cursos que había tenido en la licenciatura, todavía me inspiraba, compraba ese libro, lo leía, etcétera, etcétera. Entonces, con ese propósito, insisto, les iré dando también cosas para que las conozcan, que existen y en algún momento que las puedan leer. ¿Hecho? Bueno, pues me despido, nos vemos el próximo lunes y cuídense, que acuérdense que aunque son jóvenes, no son Superman ni Supergirl y el COVID lo podemos atrapar cualquiera, a cualquier edad, en cualquier momento. ¿Hecho? Gracias, profesor. Hasta luego.